noches, edición número 487 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Después de estas vacaciones que impuestas por el verano hemos tenido, y también por la feria judicial, retomamos ahora ya no con programas grabados. Sé que algunos programas han tenido un éxito porque así lo hicieron saber los oyentes, en uno en particular donde estuvieron el rabino Daniel Goldman y Omar Abud, representante de la comunidad islámica, y esto tiene un valor muy fuerte porque siempre nosotros hablamos del diálogo interreligioso. Acá hoy nos acompaña un amigo realmente, Julio Schlosser. Gracias por estar con nosotros, Julio. Gracias por invitarme. Presidente de la DAIA, pero además un hombre muy batallador, y que hemos participado juntos, van a ser ahora ya hace un año, ¿no?, del diálogo interreligioso. Y esto quiero señalarlo porque a veces cuando se habla de, se hace generalizaciones, cuando se habla del fundamentalismo del Estado teocrático de Irán, se pone en el mismo plano a todos aquellos que practican, que profesan la fe islámica. Y esto realmente es una infamia porque sabemos que estos grupos fundamentalistas existen en todas las religiones. Y en la esencia humana también existe esto. Y hacer este tipo de generalizaciones realmente conducen justamente a darle la razón a aquellos que precisamente se aprovechan de ese tipo de fundamentalismos, de ese tipo de acciones absolutamente maniqueas. Pasó con el tema de Charlie Hebdo, esa masacre que hubo en el mes de enero en Francia, y también esto es, y no ayuda a lo que tanto pregonamos nosotros, que es la unidad en la diversidad. Es saber respetar al prójimo, no dañarlo, saber comprender, como decía muy bien Danny Goldman, el rabino, entrar en el núcleo, tratar de perforar el núcleo blando de cada uno para llegar al núcleo duro, que es el que nos permite arribar a coincidencias, a comunes denominadores que son compartidos por todos, sobre todo los que practicamos las religiones, algunas de las tres religiones monoteístas o aún otras que tuvieron su origen en Jerusalén, y también aquellos valores que son compartidos por quienes son agnósticos o ateos. Entonces Pero perdóname, ya que lo mencionaste a Daniel Goldman, yo le hice la pregunta, me acuerdo ahora, sobre un resurgimiento de los fundamentalismos, y él me dijo que sí, que eso se advertía muy nítidamente, y esto fue antes de todo lo que había pasado. De todo lo que había pasado. En enero, ¿no? Vino a colación de esto porque, como siempre decimos nosotros, el programa lo hacemos en forma absolutamente improvisada, sin estar guionado. No sabía cómo arrancar, porque te soy honesto, venía pensando cómo arrancar después de lo que pasó con Alberto Natalio Nisman. ¿Cómo explicar a la gente esa mañana del 19 de enero cuando uno se despierta y ve que ese fiscal que tenía que ir a hacer una denuncia gravísima, una acusación muy fuerte contra el canciller de la República Argentina, contra un diputado nacional, contra un dirigente piquetero y contra la presidenta de la Nación, ni más ni menos, aparece muerto en su departamento? Primero uno siente estupor, del estupor pasa al dolor y del dolor pasa a la bronca, porque Alberto Natalio Nisman había señalado que había pruebas, o por lo menos que él tenía fundamentos convincentes como para poder sostener que había habido un acto de encubrimiento por parte de las más altas autoridades del país cuando se firmó ese acuerdo nefasto con Irán, acuerdo que se firmó el 27 de enero, vaya si parece una ironía, un cachetazo que se le da a la historia, que es ese acuerdo con la República Teocrática de Irán, se firma el mismo día que se celebra, o se conmemora más que se celebra, el Holocausto. El día de una tragedia que el Estado de Irán se empeña permanentemente, como lo han señalado algunos dirigentes como Delia, en negar la existencia del Holocausto, algo que es tan innegable. Bueno, es un Estado también que tiene sometida a las mujeres a una condición sensiblemente inferior que la de los hombres. El gobierno nacional reaccionó
A diferencia de lo que pasó en otras latitudes, y concretamente François Hollande en Francia, cuando fue lo de Charlie Hebdo, el gobierno nacional se escondió. Como ya lo hizo en la tragedia de Cromañón, en la tragedia de Once, se volvió a esconder en este caso, y la presidenta, a través de sus cadenas de Twitter y de Facebook, cosas inéditas en otras latitudes, empezó a expresar que se trataba de un suicidio, cuando vio que la opinión pública, y hasta creo que, porque esto hay que decirlo, Osvaldo, cuando si en cualquier latitud del planeta hubiera ocurrido que un fiscal que hace la denuncia tan grave, con visos de ser convincente, repito, no estoy condenando a nadie porque esto está en poder de la justicia, es ella la que debe investigar, la que debe resolver la cuestión, pero en cualquier latitud del mundo ocurre que un fiscal está denunciando a las altas autoridades no por un capricho, sino en virtud de un encubrimiento que se hace a partir de un acuerdo que lo dijimos acá, crear una comisión de la verdad. ¿Cómo voy a crear una comisión de la verdad con aquel que en el año 2006, con aquellos que en el año 2006 los 8 iraníes que habían sido imputados? Les voy a dar la posibilidad de que discutan en la misma mesa conmigo aquellos que les estoy acusando, y de ahí vamos a analizar y a revisar todo lo que ocurrió y van a surgir recomendaciones. Esto era porque el Estado de Irán evidentemente quería lavarse, purificarse internacionalmente, y entonces esta ocasión le vino como anillo al dedo. Lo decía muy claro el Tehran Times, que este acuerdo realmente había sido altamente, lo veían como altamente beneficioso a Irán. Pero volviendo al tema, el hecho objetivo, ese fiscal aparece a la mañana muerto. Y luego empiezan algunas cuestiones como que la hora, como que si la presidenta le informó al secretario de Seguridad que se paseaba con un celular por allí, la escena del crimen que realmente fue enchastrada porque, o muy lavada. Recién ahora está apareciendo un ADN que evidentemente... A esta altura. Claro, a esta altura, ADN que escuché a un médico especialista en genética que dicen que los ADN en un lugar duran hasta 10 años. Y en ese departamento no hubo un solo ADN, ni siquiera el ADN Lagomarsino, que era el que le había llevado el arma pedida por el fiscal. Nosotros no queremos pretender convertirnos, como la señora presidenta, en una suerte de Sherlock Holmes doméstico o vernáculo, sino simplemente queremos lo mismo que claman 85 o quizás más víctimas de aquel nefasto también un día 18 de julio del año 2004, cuando fueron masacradas en un atentado que se produjo en la AMIA, pero que fue contra toda la comunidad argentina, como había sido 2 años antes el de la Embajada de Israel. Acá son hijos de esta tierra los que fueron masacrados. Y hay que decirlo en esta forma porque fue así. Tanto en un caso como en el otro, creo que la Argentina, los argentinos todos tenemos que reaccionar, no solamente por confiscar a muertos, sino porque queremos la verdad de lo que ocurrió aquel fatídico 18 de julio del año 2004. Y por eso cuando uno habla de la marcha del silencio, yo pienso que debe ser una marcha de todos los argentinos, pero en paz y en silencio, que no sea como otras que se tratan de aprovechar para tratar de derrotar un gobierno o con consignas adversas al gobierno. Creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a las 85 víctimas de la AMIA, al fiscal Nisman y a la justicia es que esa marcha sea una marcha del silencio, de un silencio que grite, pero que grite justicia y verdad a la Argentina. Y no me quiero extender más porque la verdad que el tema a veces y cuando yo aparte lo veo a Julio, que este año pasó, este año no, en estos últimos meses pasó, él fue víctima de un hecho de inseguridad totalmente al voleo, por así decirlo. Absolutamente al voleo. Que después le ocasionó un problema cardíaco, estando internada la mujer, bueno, yo lo fui a ver y era hacer doblete, tu mujer y vos. ¿Qué va a hacer? Bueno, por suerte lo podemos decir con una sonrisa. Esto ya pasó, estamos de vuelta y realmente estamos, como dijiste vos, pasamos del asombro, pasamos a el dolor y después a la bronca, porque los que estuvimos durante casi 9 años al lado de Alberto Nisman sabíamos de su dedicación total y exclusiva al esclarecimiento del atentado a la AMIA, y de repente nosotros estuvimos con él el día miércoles en la Fiscalía
y no vimos una persona que estuviera proclive a suicidarse. Uno no es psicólogo, uno en ese momento tal vez estaba eufórico, él estaba casi, te diría, apurado por irse a cambiar, porque tenía el programa de televisión, porque tenía esa denuncia que él había presentado y que quería explicar, y de repente cuando nos levantamos, como bien dijiste, el día lunes en la madrugada nos encontramos con esto que tal vez no creo que ninguno de nosotros se planteó esa posibilidad de que un fiscal federal o se quitara la vida o fuera asesinado pocas horas antes de presentarse ante la Comisión Penal del Congreso. Y respecto de la causa, bueno, son 21 años donde hay 185 víctimas, más, y yo lo agrego porque voy anotando, más 21 familiares de las víctimas que ya han muerto, y hoy Alberto Nisman sería la víctima 22, así que 85 más 21, 106, la causa AMIA y la bomba ya se llevaron 107 vidas. Y a partir de ahí tenemos que empezar a construir, tenemos que trabajar en esa búsqueda de justicia, tenemos que concurrir, porque nosotros así lo hemos decidido, en silencio, sin consignas políticas, sin banderas, sin nada que identifique otra cosa que no sea el silencio, que demuestre que la comunidad argentina lo único que pretende es la búsqueda de la verdad. Queremos saber cómo murió el fiscal Nisman y después, si esto es un asesinato, quién y por qué lo mataron. Así que vamos a ir en el respetuoso silencio que merece la memoria de un fiscal federal de la República. Y esperamos que la muerte de Nisman se aclare, porque la República lo exige, no es la comunidad judía, no es el Poder Judicial, no son los fiscales, somos todos los argentinos de cualquier religión que fuéramos los que exigimos saber cómo un fiscal federal de la Nación muere. Y a partir de ahí poder empezar a construir un futuro, como dijiste, un futuro de paz, un futuro de trabajo conjunto, un futuro de no tolerancia, sino de aceptación al distinto. Vos sabés bien claro, hemos viajado con la comunidad musulmana, con los católicos, hemos visto al primer ministro de Palestina, Rami Hamdallah, hemos visto al Papa, hemos visto a Shimon Peres y a diputados de la oposición del Parlamento israelí, y creemos que se puede construir un mundo de paz, se puede construir un mundo de paz, y está en nosotros trabajar para eso. Nosotros no queremos tolerar al otro, porque como yo digo siempre, y hablando ya como si fuera un chico, yo me acuerdo que toleraba el jarabe para la tos, que era horrible, pero me la tenía que bancar. Yo no quiero tolerar al musulmán o al católico, yo lo acepto tal como es, porque me enriquezco de ellos, de la misma manera que supongo ellos se enriquecerán Seguro. con lo que yo pueda aportar. Así que estamos comprometidos con la búsqueda de la justicia, estamos comprometidos con la inclusión, y ojalá, porque ya estamos, nos guste o no nos guste, en una etapa de la vida que ya estamos, como diríamos, hechos. Ojalá lo podamos ver nosotros, que se esclarezca el caso AMIA, que se esclarezca la muerte del fiscal, y si no nosotros, por lo menos que lo vean nuestros hijos. ¿Cómo ven ustedes la actuación del gobierno con posterioridad a la muerte de Nisman? Se habla mucho de las interferencias con la causa, que pretenden dirigirla hacia un lado, hacia el otro, con constantes contradicciones, la presencia de Bernie, que mencionaba Jorge, las conferencias de prensa de Capitanicho, de Aníbal Fernández. ¿Cómo ve la DAIA todo eso? Yo estuve con la fiscal Fein la semana que pasó,
porque cuando se hablaba de que se tomaba vacaciones, y me aclaró vehementemente y reiteradamente que ella no sufre presiones de ningún tipo. Sin embargo, las declaraciones del presidente de la DAIA o las declaraciones que se hagan acá en este programa o las declaraciones de Capitanich o las declaraciones de Aníbal Fernández, indudablemente hoy todos hacemos declaraciones y esto, le guste o no y sean explícitas o no, es una presión para el fiscal. Sí. De todos lados. Es cierto eso. La marcha es una presión para el fiscal, las declaraciones oponiéndose a la marcha es una presión para el fiscal. Todos, aunque no nos demos cuenta, estamos presionando el trabajo de una fiscal que a nosotros nos parece independiente, que nosotros creemos dentro de lo que podemos saber nosotros de la causa, porque no somos querellantes y no participamos, está llevando adelante con mucho trabajo una investigación muy difícil. Así que yo lo que pretendo es que todos los involucrados, oposición, oficialismo, periodismo, hagamos un poco de silencio para escuchar el trabajo de la fiscal. Porque, insisto, aunque ella me reitere que no hay presiones explícitas, que no haya alguien que levante el teléfono y diga, tenés que... Todos de alguna manera la condicionamos. Y no me excluyo. Seguro. Porque estar acá diciendo quiero justicia, este es un crimen contra la República, todo es una presión. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo cuando estabas hablando me acordaba estos 20 años que han pasado del 18 de julio, que yo prácticamente he concurrido a todas las marchas. Yo me acuerdo que al principio, cuando estaba en el gobierno de la ciudad, hicieron en la calle Florida, que el jefe de gobierno era de Rúa en ese momento, Bolivera, y me pedían que con, qué sé yo, Mario Haber, Sofía Gittelman, Luis Chichesky, Sí, sí. todos. Y yo veía ese dolor cuando armaron una carpa en Florida, vos te acordás perfectamente. Otra en el Obelisco. Otra en el Obelisco. Y yo veía el dolor de esa gente. Y cuando iba al 18 de julio, por más que uno tenga el dolor, no es que vos perdiste a tu mujer, a tu hijo, a tu marido, a tu hija. El dolor que sentía esa gente seguía siendo desgarrador, porque en la pregunta, el por qué. Entonces, veces... perdóname, con momentos de alto voltaje, como por ejemplo cuando un compañero nuestro de colegio, con discípulos de Buenos Aires, Pepe Eliasef, habló, me hizo llorar, porque eran cuestiones realmente, y uno ve que acá se lo ha tomado con un desdén. Yo quiero que, lo que yo siempre reitero, vos sos una víctima del atentado a la AMIA, vos sos una víctima del atentado a la AMIA, yo, la DAIA, la AMIA, las instituciones, pero en tu casa el domingo está toda la familia. Seguro. En mi casa está toda la familia. La AMIA y la DAIA reconstruyeron los ladrillos, porque nos guste o no, tenemos un dolor porque murieron hijos de amigos, pero el dolor que tienen los familiares no se puede comer. Por eso cuando algunas veces algún familiar hace un comentario que a mí no me gusta o que no coincido, jamás voy a contestar ni jamás voy a decir nada, porque comprendo que el dolor que siente el familiar que hoy no tiene a la hija, y esto me pasa con gente muy allegada a mí, o que perdió a la esposa, o que perdió a un padre, esto se habla desde otro punto de vista, se habla desde el corazón, se habla desde el dolor, y creo que a pesar de que las lágrimas de ellos tienen el mismo color que las mías, las lágrimas de ellos de alguna manera están teñidas con un poco de sangre. Por eso yo no hablo de todo esto, por eso los acompaño, por eso durante años he tratado de estar todos los 18 en la puerta de la AMIA, porque el reclamo de justicia debería ser mucho mayor. Nosotros siempre, y lo acabas de decir hace unos minutos, decimos que el atentado de la AMIA es un atentado de una nación extranjera que trajo un conflicto y lo trasladó a nuestro país y mató a argentinos de distintas religiones. Seguro. Pero todos argentinos. Entonces hay que concientizar
y ahora con la muerte del fiscal creo que la población está tomando más en consideración lo que significó el atentado a la AMIA y lo que significa la muerte del fiscal. Ojalá la muerte de Alberto, que yo la siento realmente por haber estado tantos años con él, por lo menos sirva para que encontremos el camino de la verdad y de la justicia. Si no, será una muerte en vano, y si hay una muerte que es en vano, estamos en problemas como sociedad. Muchísimas gracias, Julio, porque aparte yo sé de tu labor y de la honestidad intelectual y de todo tipo que tenés, y a veces momentos difíciles que has tenido que pasar por tener las posiciones tan claras como las tenés. En beneficio no solo de la comunidad judía, sino de toda la nación. Por supuesto, no es decir, este es mi país, acá están mis hijos, acá están mis nietos, y quiero que esto siga siendo un país digno de ser vivido. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y cuando volvamos el doctor Osvaldo Nathanson. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Y continuamos con nuestro programa ahora con el doctor Osvaldo Gregorio Nathanson, abogado penalista, que, bueno, justamente queremos también ver, aunque seamos abogados nosotros también, el enfoque que vos le estás dando a cómo se va desarrollando la causa acerca de la investigación de la muerte de Alberto Nisman. La verdad es que la muerte de un ciudadano, la muerte violenta de un ciudadano, amén del drama familiar y personal, es o involucra una investigación judicial. Si ese ciudadano es un fiscal de la nación que estaba investigando el mayor atentado terrorista que sufrió la República Argentina y que había hecho una denuncia de terribles consecuencias e incomprensibles consecuencias porque involucraba nada menos que a las más altas autoridades del país, esa muerte violenta ya no es solo una cuestión judicial, es también una cuestión institucional y de una gravedad inusitada. Porque fijémonos, ¿qué hace el sistema penal? El sistema penal, con un sistema arreglado, lo único que puede hacer es tratar, en base al sistema arreglado, de reconstruir la verdad histórica. Pero esta muerte me parece a mí que marca un punto de inflexión en la historia moderna argentina, porque ha puesto en crisis o ha desnudado de alguna manera la grave crisis institucional que tiene el país. A ver, ¿qué tenemos hoy en día? Hemos organizado hace 150, un poquito más, 150 años, una república con instituciones adecuadas a eso, es decir, con un reparto funcional de tareas y control de los poderes recíprocamente. Y hoy tenemos un poder ejecutivo súper desarrollado, con un poder, diría, casi omnímodo, con una duración que parece más monárquica que republicana, un poder legislativo
que no cumple adecuadamente su función porque no se dedica a controlar de alguna manera el poder ejecutivo, y un poder judicial que no responde a las expectativas del ciudadano. Hay que decirlo, con tantas causas irresueltas. La causa AMIA, más de 20 años de investigación y no sabemos qué pasó ni quiénes son los responsables. O si se sabe, la causa no los pone transparentemente a la vista. El atentado a la embajada, que por decisión constitucional debe ser investigado solo por la Corte Suprema, no existe, no tiene esa investigación, naufragó. Asumamos entonces que nuestro Poder Judicial, que es el que tiene, que es la última garantía que tiene el ciudadano para defenderse de los ataques, por decir de alguna manera, o los desmanes del poder, hoy no tiene en quién confiar. Esto es muy dramático. Esta bala que pegó en la cabeza de un fiscal federal, a mí me parece que tenía muchos destinatarios. Y ha causado una conmoción seguramente adecuada a las circunstancias. Ahora no hay que reconstruir los hechos como se hace en la sede judicial. Ahora los argentinos tenemos que reconstruir nuestro sistema institucional, Osvaldo. seriamente dañado. No, música en mis oídos, porque lo que decimos siempre desde el punto de vista institucional. Brevemente, porque se nos van 20 Dale. segundos. La causa, ¿la ves bien llevada? Desde lo que puedes ver vos de Yo afuera. conozco la causa tanto como ustedes, por los medios. No soy muy optimista, porque ¿qué tenemos? O un suicidio o un homicidio, porque el suicidio inducido de alguna manera es un homicidio. Si es un suicidio, no O a se lo puede... mejor tampoco es suicidio inducido. Bueno, pero eso no... Bueno, digamos, homicidio o suicidio. Si es un suicidio no se puede investigar, no es delito, así que es una causa condenada al archivo en algún momento. Yo creo, como la gran mayoría del pueblo argentino, que esto no parece ser un suicidio. Pero digamos, entre nosotros, ¿qué elementos hay en el expediente que se hayan transparentado que nos permita arribar a una solución sobre esta causa? Yo no quiero ser agorero, pero no me parece que sea una causa de fácil resolución. Muy bien, muchísimas gracias. Y nosotros, realmente, Osvaldo, creo que no nos hemos detenido tampoco en las contradicciones y cambios repentinos del discurso oficial, porque es darle entidad a algo canallesco. Esperemos que se conozca la verdad y la justicia, porque como siempre decimos, recordándolo al filósofo Carlos Nino, ¿habremos aprendido que no tiene sentido vivir al margen de la ley? Por ahora no. Por ahora no. Esperemos que haya llegado la hora de la verdad, y esto que hoy no hablamos de Macri, Carrió, este acuerdo que se está gestando entre distintas fuerzas políticas, se plasme, porque estamos realmente con una república en crisis. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.